comenzar nuestra última clase. Vamos a comenzar nuestra última clase del Nuevo Testamento. Vamos a hablar del Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento y nuestra última clase hoy de, del Nuevo Testamento. Vamos entonces a trabajar este libro, que es un libro muy difícil. Nosotros simplemente hoy lo que vamos a hacer es eh, ver algunos aspectos importantes de cada uno de sus símbolos. Eh, yo le voy a ir, ¿verdad?, comentando sobre la estructura y los símbolos de este libro. Y bueno, vamos a dar oportunidad también para el diálogo de todos aquellos que quieran hacer algunas preguntas, que quieran de alguna manera pues intervenir, pueden también hacerlo. Van a tener posibilidad también de hacerlo, porque yo sé que este libro tiene mucha complicación, tiene muchos aspectos que son difíciles de poder comprender, de poder mm, interpretar, ¿verdad?, y hacer la exégesis. Em, la estructura del libro está prácticamente dividido como en siete grupos grandes. Eh, el primero es el prólogo, al cual nosotros le damos una gran importancia, porque es la introducción del libro, que comienza por el capítulo 1, en el versículo 1, hasta eh, el capítulo 1, versículo 8. Es un pedacito de prólogo, pero tiene una salutación, o sea, un saludo muy especial al inicio, que es, digamos, que tiene un tema en específico, que es el tema de la introducción. Luego, como segundo grupo, nosotros tenemos lo que son las cartas, las famosas cartas a las 7 iglesias. Tenemos la carta a la iglesia de Éfeso, la carta a la iglesia de Esmirna, la carta a la iglesia de Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son cartas específicas eh, a estas diferentes iglesias, mostrando, ¿verdad?, de alguna parte la realidad en la cual vivían y que simbolizan como una carta a una iglesia en el futuro, a pesar de que sean iglesias con realidades presentes del momento en el cual Juan las escribió. Pero recuérdense que el Apocalipsis es todo basado en el futuro, o sea, prácticamente en el más allá. El siguiente grupo es los 7 sellos. Recuerden que la Biblia habla de 4 primeros sellos, habla después un quinto sello, un sexto sello y el séptimo. ¿Ok? Entonces, 7 iglesias, 7 sellos, y luego habla de las 7 trompetas. Habla primero de las primeras 4 trompetas, la quinta, la sexta, la séptima trompeta, y luego junto con este toque de las trompetas está el famoso capítulo 12 del Apocalipsis, que nosotros lo conocemos muy bien porque lo utilizamos en las fiestas de la Virgen María, eh, cuando trata el libro del Apocalipsis 12 de la mujer que, como ustedes saben, vestida de resplandor, con la luna a sus pies, con 2 estrellas a su alrededor, y la historia de esta mujer con el dragón. Luego nos habla de las 2 bestias,
Nos habla de la liturgia celestial sobre el Cordero, las cenas del Cordero y el séquito del Cordero. Luego hay un grupo interesante que son las 7 copas. Y aquí nos hablan específicamente de las 7 copas, nos habla de la tierra, de las últimas plagas, nos habla también de la gran prostituta, la caída de Babilonia, las lamentaciones por la Babilonia y las bodas del Cordero finalmente. En esta visión de las 7 copas se une también lo que es la visión de la gran prostituta y la caída de Babilonia, que ustedes se recuerdan que vienen juntas, a pesar de que se ha gastado mucha tinta para hablar de esta famosa Babilonia en el final de los tiempos, como personificada de alguna manera. Algunos pues dicen que nos acusan, ¿verdad?, la Iglesia Católica como la Babilonia. Algunos interpretan que son los protestantes la Babilonia por el hecho de haberse alejado de la iglesia original. Algunos hablan que puede haber sido también alguno de los grandes dictadores como Hitler, como Napoleón. La realidad es que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, junta de alguna manera en 2 capítulos, uno seguido al otro, lo que es la gran prostituta y la caída de Babilonia, como la realidad misma de la persecución a la iglesia a través, como ustedes saben, de el imperio babilónico de Nabucodonosor. Si nosotros empezamos a interpretar como que, no, pues la gran prostituta es tal cosa o tal, estamos perdiendo el tiempo, porque la realidad es que Juan, su intención es identificar a la gran prostituta con la Babilonia, que obviamente era el lugar donde muchos judíos se prostituían, y aquí hay que ponerlo entre comillas, acuérdense que no es prostitución sexual, sino prostitución a nivel de Dios, o sea, de otros dioses, como digamos que un judío traiciona su religión adoptando religiones extranjeras como las religiones babilónicas cuando eran deportados hacia Babilonia, y por lo tanto ahí es donde se identifica a esta gran prostituta o esta gran prostitución cuando se perdía la fe en la creencia judía para adoptar otro tipo de religiones, especialmente las religiones babilónicas. ¿Ok? Entonces, que comiencen a decir que si es una iglesia, que si es otra iglesia, que si es un fulano, que si es un mengano, en realidad uno pierde el tiempo en eso, porque lo que es real es que no existe un paralelismo 100% con ningún otro tipo de realidad que no sea la que Juan está hablando, que es exactamente de la Babilonia. ¿Ok? Ustedes saben que era el mal más fuerte en esa época, porque había conquistado el territorio de los judíos y se había llevado muchos prisioneros hacia su país, hacia Babilonia. Y luego al final pues termina el Apocalipsis con las 7 visiones del fin. Nos habla de la aparición del Mesías, nos habla del llamamiento del juicio de Dios, nos habla de la derrota del mal, y aquí viene el personaje de San Miguel, el reino de los 1000 años, la derrota definitiva de Satanás, el juicio universal y por lo tanto el cielo nuevo, la tierra nueva en la nueva Jerusalén. Y aquí es donde entonces entendemos de por sí lo que es el contenido del libro con su visión final de la nueva Jerusalén, los cielos nuevos, la tierra nueva,
la visión que tiene Juan del más allá. Bien, vamos entonces a hablar de cada uno de estos aspectos, ¿ok? Vamos a hablar de cada uno, vamos a hablar de los signos, los símbolos, ¿verdad?, que aparecen en, en el libro del Apocalipsis. Como ustedes saben, el Apocalipsis comienza con las cartas, ¿verdad? Prácticamente ya el capítulo 2, después de la introducción, de los saludos, de una visión preparatoria, se nos habla de la carta, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, ¿ok? Y aquí el ángel, que es el que escribe, ¿verdad? Eh, mm, al ángel de la iglesia de Éfeso, que es el ángel custodio de la iglesia de Éfeso, a él se le escribe este texto donde dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro, yo sé todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Han descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que el principio. Vean qué importante el contenido de la carta eh, que hace a, al ángel de la iglesia del Éfeso, hablando de la pérdida del amor del principio. ¿Cuál es el amor del principio? El amor del principio es el amor de aquellos que se entregaron a Dios y que empezaron a amar la doctrina y amar a Dios con esa fugacidad fuerte del principio. No sé, en sus países, en Cuba decimos escobita nueva barre bien. Quiere decir que al principio todo es muy hermoso, pero aquí lo que está diciendo el mensaje a la iglesia de Éfeso es que se ha perdido el amor del principio. Al principio todo va bien, al principio todo es muy hermoso, se ama a Dios, pero ya luego se va perdiendo ese amor del principio. Por eso recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios. Haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también odio. Dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vean, lo que nos está diciendo el texto es que la fe, el amor del principio, es siempre muy fuerte, hasta que después, poco a poco, este amor va perdiendo intensidad y se convierte en un vacío absoluto. Entonces, hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que reflexionar y pensar que este mensaje no es solamente para la iglesia de Éfeso, es un mensaje también para nosotros. No podemos perder el amor del principio, el amor que recibimos de Dios desde el primer momento. Este amor que nos hace entregarnos a Él, entregarnos a su iglesia. Entonces, no podemos perder ese amor. Y ese amor del principio se mantiene cuando es constante.
cuando nosotros mantenemos ese amor a Dios constantemente. Entonces, no podemos perder el amor del principio. Al principio, amamos a Dios, nos consagramos a Él, cuando hemos descubierto ese gran regalo de la fe. Pero con el paso del tiempo puede mermar, puede carecer, puede venir en disminución. Sin embargo, ahí es donde el Espíritu nos recuerda que debemos mantener el amor del principio. La carta o el mensaje a la iglesia de Esmirna. Escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último. El que murió y ha vuelto a vivir. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Resucitado. Dice, yo conozco tus sufrimientos, tu pobreza. ¿Ok? Conozco tu sufrimiento, conozco tu pobreza. Aunque en realidad eres rico, y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, porque el diablo meterá en la cárcel a alguno de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba y tendrán que sufrir durante 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y yo te daré la vida como premio. Y que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. O sea, el tema de este mensaje a la iglesia de Esmirna, es un mensaje muy fuerte, porque nos está hablando de sufrimiento, nos está hablando de pruebas, nos está hablando de mantenernos firmes hasta la muerte. Recuérdense que Juan estaba viviendo una época de mucho martirio. Juan no murió producto de la persecución al martirio, porque Juan se retiró a la isla de Patmos a escribir. Pero Juan conoció el sufrimiento, conoció también que la iglesia estaba pasando por una situación de persecución muy fuerte. Y por eso es que nos habla de que no tengas miedo de lo que vas a sufrir, no tengas miedo de que vas a ser llevado a la cárcel. Porque Juan conocía muy bien que el sufrimiento era un sufrimiento redentor, un sufrimiento que purifica, es un sufrimiento que te acerca a Dios. Y nosotros no buscamos el sufrimiento, pero por el sufrimiento mismo, pero lo aceptamos, y aceptamos el sufrimiento porque forma parte de la aceptación de la voluntad de Dios, a pesar de que nos alejemos del sufrimiento, pero no lo buscamos, no es que queremos el sufrimiento como tal, pero lo aceptamos. Lo aceptamos porque forma parte de ese proceso de purificación para llegar al Señor. ¿Ok? Tercer mensaje es un mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esto dice el ángel. Esto dice también al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mi causa. No renegaste de tu fe en mí. Ni siquiera en los días en que a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti.
Que ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Balaam, el cual aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos y en la prostitución. También tienes allí algunos que no quieren apartarse de las enseñanzas de los nicolaitas. Por eso vuélvete a Dios, de lo contrario iré pronto a ti con la espada que sale de mi boca, pelearé contra ellos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ven que el contenido básicamente de estos mensajes es un contenido más que nada de represión, o sea, de reprender al pecador, de, de reprender a quien está alejándose de Dios. Nos habla de una figura interesante, ahí nos habla de Antipas. Nos habla de Antipas, que es un santo, es un mártir cristiano. San Antipas, se vieron ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Nos habla de Antipas, mi testigo fiel. Antipas es un santo que es mártir cristiano. De hecho, el Apocalipsis lo llama un fiel mártir de Pérgamo. De hecho, se llama San Antipas de Pérgamo. Y según la tradición, el apóstol Juan había ordenado a Antipas como obispo de Pérgamo durante la persecución de Domiciano, persecución sangrienta de la iglesia, donde Antipas muere como mártir. Pero ya el apóstol San Juan lo había ordenado como diácono de esa ciudad de Antipas. Antipas de la ciudad de Pérgamo. Y se supone que su martirio haya sido más o menos en torno al año 92 después de Cristo. Fue quemado sobre brasas ardientes dentro de un trono de bronce. En el Santo Oral lo recordamos el día 11 de abril. Entonces vean cómo la Biblia, como el Apocalipsis, también nos habla mucho de tradición católica. A pesar de que hay iglesias evangélicas que no tienen ni idea de qué cosa es la tradición, de qué cosa es la historicidad de la iglesia católica que existe desde el principio, porque ellos no tienen historia. Pero la realidad es que ya, incluso en el Apocalipsis, nosotros vemos esta referencia a estos personajes que son de la iglesia católica, porque son obispos. Obispos creados desde el principio, imagínense. Probablemente haya sido uno de los primeros ordenados por San Juan el apóstol. Acuérdense que lo que hicieron los apóstoles fue empezar a ordenar obispos para tener sucesores, porque si no se iban a quedar ellos solos. Y acuérdense que muchos de ellos, estos sucesores, murieron por la persecución, por el martirio. Entonces es por eso que nos encontramos estas figuras de la iglesia primitiva al inicio de todo, incluso en el Apocalipsis. Muy bien. Vamos a pasar ahora al cuarto mensaje a la iglesia de Tiatira. Es el capítulo 2, versículo 18. Mensaje a Tiatira. Escribe también el ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios,
el que tiene ojos como llamas de fuego y los pies como bronce pulido. Yo sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu constancia. Y sé todo lo que haces, conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu constancia. Y sé que ahora estás haciendo más que al principio. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras a esa mujer, Isabel, que se llama a sí misma profetisa, pero engaña con sus enseñanzas a mis siervos, incitándolos a la prostitución y a comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se convierta a Dios, pero ella no ha querido hacerlo, ni ha abandonado su prostitución. Por eso voy a hacerla caer en cama y mataré a sus hijos y a los que cometen adulterio contra ella. Si no dejan de portarse como ella lo hace, les enviaré grandes sufrimientos, así todas las iglesias se darán cuenta de que yo conozco hasta el fondo de la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. En cuanto a ustedes, los que están en Tiatira, pero no siguen esa enseñanza, ni han llegado a conocer lo que ellos llaman los secretos profundos de Satanás, les digo que no les impongo otra carga, pero conserven lo que tienen hasta que yo venga. A los que salgan vencedores y sigan hasta el fin haciendo lo que yo quiero que se haga, les daré la autoridad sobre las naciones. Así como mi Padre me ha dado autoridad a mí, y gobernarán las naciones con cetro de hierro, y las harán pedazos como a ollas de barro. Y les daré también la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ven, todo es como un mensaje apocalíptico, destructor del mal, más que nada. Pero en la misma destrucción del mal hay una propagación del bien. ¿Okay? La propagación del bien, la propagación del mensaje como tal, de parte de quien recibe esta revelación que es Juan, el apóstol Juan, y lo da después a sus seguidores. Carta a la iglesia de Sardes. La carta a la iglesia de Sardes. Escribe también al ángel de la iglesia de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque tienes fama de estar vivo. Despiértate y refuerza las cosas que todavía quedan, pero que ya están a punto de morir, pues he visto que lo que haces no es perfecto delante de Dios. Recuerda pues las enseñanzas que has recibido, síguela y vuélvete a Dios. Si no te mantienes despierto, iré a ti como el ladrón, cuando menos lo esperes. Sin embargo, ahí en Sardes tienes unas cuantas personas que no han manchado sus ropas. Ellas andarán conmigo vestidas de blanco, porque se lo merecen. Los que salgan vencedores serán así, vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vean que es una carta con un sentido apocalíptico, con un sentido del más allá, con un sentido revelador, como su nombre lo indica, revelador. Vamos a ver ahora el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Es el 6º mensaje. Capítulo 3, versículo 7. Escribe también al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del rey David, el que cuando abre nadie puede cerrar y cuando cierra nadie puede abrir.
Yo sé todo lo que haces. Mira, delante de ti he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Aunque tienes poca fuerza, has hecho caso de mi palabra y no me has negado. Yo haré que los de la consagración de Satanás, los mentirosos que dicen ser judíos o no son judíos, vayan a arrodillarse a tus pies para que sepan que yo te he mandado. Has cumplido los mandamientos de ser constante, por eso te protegeré de la hora de prueba que va a venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los que viven en la tierra. Vengo pronto. Conserva lo que tienes hasta que nadie te arrebate tu premio. Bien, es un mensaje también bastante revelador, pero en este caso nos está hablando de una consagración, de un consagrarse a Dios, de ir a arrodillarse delante de Dios. Porque si confiamos en nuestras propias fuerzas, vamos a perecer. Pero si confiamos en la voz de Dios, confiamos en su palabra, confiamos en lo que Él realmente quiere para nosotros, eh, de alguna manera vamos a descubrir en este proceso cuál es, ¿verdad?, la intención de estos capítulos, de estos versículos más bien, de considerarlo como textos de alguna manera apocalípticos, o sea, con la visión del más allá. Fíjense cómo es interesante el modo en el cual pide el Espíritu Santo la conversión. Habla arrodillarse a los pies, cumplir los mandamientos, eh, conservar los mandamientos también, para que nadie te arrebate tu premio. Esta es una parte muy importante que nosotros debemos tener en cuenta también para cuando nos toque hacer una revisión de vida de nuestra conversión, la conversión de los pecadores. Eh, este texto es bastante interesante porque al igual que los textos anteriores que son, claro, con visión apocalíptica, como diciendo, bueno, pues esto es lo que puede pasar al final de los tiempos si ustedes no se convierten. De alguna manera como que se engloba aquí en esta carta a Filadelfia, donde el Espíritu le habla bien claro y le da unas órdenes, le da unas órdenes. Y bueno, una orden clave eh, es arrodillarse a los pies, no en una situación donde sea contrario a la religión judía. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos los temas de conversión, tenemos los temas de regreso al amor primero, tenemos los temas de la conversión a nivel general. ¿Ok? Vamos entonces ahora a la última de las cartas, la carta a la Odisea. Capítulo 3, versículo 14.
Escribe también el ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y el verdadero, el origen de todo lo que Dios creó. Yo sé todo lo que haces. Yo sé que no eres frío ni caliente. Ojalá tuvieras frío o caliente. Pero como eres tibio, y eso yo creo que Dios nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, en nuestra fe no debemos ser tibios, o fríos o calientes. Los fríos son los que no aceptan a Dios, los que experimentan ese calor de fusión del Espíritu Santo son aquellas personas que de alguna manera u otra han luchado por la fe. Entonces, en este mensaje se nos habla mucho de la creación. Nos habla mucho de, de cómo en una creación donde Dios ha puesto al hombre, lo ha colocado para que se defina. Cuando dice, ojalá fueras frío o caliente, nos está diciendo, ojalá o seas frío, que quiere decir que no te importa la religión, o que seas caliente, o sea, que estés comprometido verdaderamente con Dios. Pero fíjense, el versículo 16 nos dice, pero eres tibio, no eres frío ni caliente. Si fuera frío, no importa, bueno, ya sabemos que no es un cristiano, es un frío, una persona que no tiene fe. Si fueras caliente, sería una persona con fe, comprometida con Dios. Pero dice aquí la carta a la Odisea, pero eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense qué pasaje tan interesante. El Espíritu es el que está diciendo esto, te vomitaré de mi boca. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien, que no te falta nada, y no te das cuenta de que eres un desdichado, un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. O sea, que el Espíritu Santo no anda con cuentos. O sea, el Espíritu Santo dice las cosas y cuando las dice de modo exacto. Sí, yo sé que no eres ni frío ni caliente. Y de esa manera, dice, te vomito de mi boca. Dios no acepta a los tímidos. Dios comprende al frío porque no tiene fe. Comprende al caliente, que es el hombre que tiene fe. Pero el tibio, que no está ni aquí ni allá, ese lo vomita en su boca. Y aquí pudiéramos nombrar personas que van a la iglesia una vez al año, personas que van a bautizar solamente a sus hijos y ya. Podemos hablar personas que son tibias, personas que ni se comprometen ni están alejados. Dice, si estuvieras alejado, pues está bien, ya lo comprendemos. Pero dice, no, no estás alejado, pero tampoco te comprometes, es un tibio, está en el medio. Vamos entonces, hermanos y hermanas, a compartir un poquito para que no se me cansen. Eh, vamos a, voy a reactivar los micrófonos para que ustedes tengan la posibilidad eso, de hacer alguna pregunta, de hacer algún comentario. ¿Qué les parece estos mensajes a estas 7 iglesias? No sé si ustedes tal vez ya lo han leído. Yo creo que estos mensajes, de alguna manera u otra, pues ya lo hemos leído en otras ocasiones. Tal vez no hemos hecho una profundización, pero me gustaría saber de ustedes, que yo sé que tal vez no habían tenido la oportunidad así de leerlos
y de poder hacer una interpretación sobre cada uno de estas iglesias. ¿Qué les parece? ¿Qué idea tienen? ¿Qué idea les deja estos mensajes a estas 7 iglesias? ¿Sí? Pueden reactivar sus micrófonos y pueden participar. Buenas noches, padre. Le saluda Jimena. Buenas noches. Em, Adelante. Bueno, las 7 cartas usted nos ha informado y que es parte de la formación del cristiano, nos da y nos exige un compromiso como cristianos en saber desde ya lo que ya se pasó y lo que estamos pasando en el presente y que nos da una visión hacia el futuro. Y esa visión hacia el futuro nos da una apertura de una enseñanza a los que vendrán. Eso es Claro. mi percepción. Gracias, padre. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecieron estas cartas, estos mensajes? Voy a hacerle una pregunta más concreta, a ver si se animan a participar un poquito, porque me gustaría también escuchar sus opiniones, sus ideas, sus comentarios. Nos está hablando en la última carta, escuchamos que nos está hablando de los tibios, de aquellos que vomita Dios de su boca, como dice el texto. A Dios no le gustan los tibios. Y los tibios son aquellos que ni son fríos ni son calientes. Y los que no son fríos ni son calientes quiere decir que están en el medio. Quiere decir que el frío es el que simplemente dice yo no tengo fe, cero. El caliente es el que realmente se compromete con su fe. El tibio es el que está en el medio. Sí tiene fe, pero no tiene un compromiso. ¿Qué debería hacer la iglesia para, de alguna manera, ayudar al tibio a realmente ser caliente o, de lo contrario, a definirse como frío? ¿Cómo podríamos nosotros ayudar a las personas que se encuentran en este estadio, digamos, en el intermedio? No tienen un compromiso, pero a la vez dicen que tienen fe, o sea, que de alguna manera tienen fe, pero no es un compromiso pleno. Tienen fe, pero tal vez consultan el horóscopo. Dice que tienen fe, pero tal vez van una sola vez al año a la iglesia. Ese que es un tibio, que no está ni de un lado ni de otro. ¿Cómo podríamos hacer? Me gustaría escuchar también sus ideas, sus opiniones.
A ver quién se anima a participar. Buenas tardes, padre. Buenas Silvia, tardes. Silvia de aquí de Arizona. Yo creo que la formación es muy importante en los católicos, seguir invitándolos a este tipo de instrucciones, este tipo de cursos. Es una forma, la oración, y pues sí, a lo mejor un poquito más de pues trabajo de parte, por ejemplo, nosotros que ya estamos instruidos a hacer algo más, pues también, y pues, más que nada con el testimonio de vida, que es algo muy difícil, que nos creo, pero es lo que puede hacer uno. O la iglesia también puede hacer. Definitivamente. Muy buena la idea tuya. Yo creo que realmente la formación en la iglesia a veces, ¿verdad? En algunas iglesias, en algunas parroquias, es carente. No es una formación como, digamos, debe darse a, a las personas que quieren comprometerse con Dios, que quieren comprometerse con su palabra, porque acuérdense que eh, el mensaje es muy claro. El mensaje es o eres frío o eres caliente. Si estás en la fase de los tibios, Dios no le gusta, Dios no le gusta, Dios no ama la tibieza. Y la formación es muy importante, porque la formación es la que le ayuda a las personas a convertirse también de tibios en realmente comprometidos con la palabra, en calientes, como dice la Escritura. Entonces, es un aspecto muy, muy importante que no debemos perder de vista. Debemos recordar siempre que en esa formación deberíamos nosotros como cristianos comprometidos ayudar de alguna manera al pueblo de Dios, sobre todo aquellos que no están comprometidos, aquellos que no están mm, verdaderamente adheridos a la palabra, a través de la formación ayudarles a adherirse realmente a la palabra. Me parece muy, muy buena tu intervención, me parece muy buena tu respuesta. Yo creo que la formación es clave. Lamentablemente algunas parroquias no la consideran. Yo digo que hay eh, algunas parroquias que son solamente de misa. Claro, la misa, la Eucaristía es el centro de la vida del cristiano, pero no podemos conformarnos solamente con la celebración de la Eucaristía. Tenemos que dar formación, 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 aprendizaje, mucho aprendizaje, porque mientras más aprendemos, más nos acercamos a Dios. Y nunca decir que lo sabemos todo. Cada día yo tengo que aprender algo nuevo, algo, aunque sea mínimo, nuevo tengo que aprender cada día para poder acercarme más a Dios. Muy bien, muy bueno. Bueno, voy a proseguir. Están hoy ustedes un poquito, como digamos, introvertidos, calladitos, pero me gustaría, ¿verdad?, continuar porque en esta, como digamos, en estos textos del Apocalipsis son textos sumamente difíciles, complejos, y no debemos perderlos, no debemos perderlos de vista porque hay que aprender de ellos. Hay que aprender de ellos. Son difíciles, pero poquito a poco los vamos comprendiendo. Entonces, tenemos ya las cartas a las diferentes iglesias. Recuérdense siempre que el número 7 en el Apocalipsis es súper, súper repetido, y ya yo eso se los he comentado a ustedes varias veces, creo que con este grupo lo he hecho.
El número 7 es sumamente importante porque es una combinación entre 4 y 3, ¿verdad? Que suman 7. Igual también de allí sale lo del 12. 7 es 4 más 3 y 12 es 4 por 3. Es un juego numérico que hace la Biblia. 12 son los apóstoles, 12 son las tribus de Israel. Entonces 4 por 3 es 12. Y 4 más 3 es 7, que es el número de la perfección. Ahora, el 4 y el 3 tienen una simbología muy importante. 4 somos nosotros, o sea, el mundo, el hombre, porque 4 son los puntos cardinales para decir la tierra, el mundo, la totalidad de los hombres. Entonces, cuando escuchemos 4, generalmente habla de los 4 vivientes, o sea, la tierra. 3, sabemos que es el número sagrado de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Entonces, 4 más 3 es 7, y de ahí donde vienen los 7 sacramentos, de donde vienen las 7 iglesias, las 7 sellos, las 7 trompetas, porque es un número de perfección. ¿Cuánto puedo perdonar a mi hermano? 70 veces, 70 veces 7. ¿Hasta 7 veces? No, 70 veces 7, como le dice Jesús. Bueno, es el símbolo de la perfección, es el símbolo del infinito, es el símbolo de la grandeza, porque Dios y el hombre cuando se juntan, dan esa gran perfección. El número 7, 4 más 3. 4 puntos cardinales, 3 que simboliza a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en esa unión da el 7. Pero 4 por 3 también es 12, por eso es que el 12 también es un número importantísimo en la Biblia. 12 tribus de Israel, 12, los 12 apóstoles, y así sucesivamente, ¿verdad? Que aparece en varias ocasiones. De hecho, vamos a ver también aquí en el Apocalipsis cuando nos habla de los 144,000, ¿no? Los 144,000 salvados, que según los testigos de Jehová dicen que son ellos. Pero sabemos que el 144,000 es un número simbólico. 144 es 12 por 12. Si ustedes multiplican 12 por 12 da 144. Y 1000 para ellos era una infinidad, porque recuérdense que ellos no hablaban de números muy grandes como nosotros ahora de millones, etc. Sino para ellos ya 1000 era algo prácticamente incontable. Entonces 144,000 es una cantidad horrible, grandísima. No es un número exacto. No es que Dios va a contar, a ver, y cuando llega al 144,001, ya ese no es salvado, porque son solamente 144,000. No, esa no es la visión de Dios. Dios no cuenta a los salvados. Dios se revela a través de signos. Y el signo es que la plenitud de las 12 tribus de Israel, entonces nos da el 144,000. De hecho, según nos habla del Apocalipsis, que son 12,000 por cada una de las tribus. Imagínense quien no es descendiente de ninguna tribu de Israel, entonces ¿dónde queda? Claro, el mismo Apocalipsis nos habla. Y después vi una muchedumbre incontable de toda raza, lengua, pueblo, nación, que alababan al Cordero, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante entender la simbología en la Biblia para poder darnos cuenta que los números no nos están dando una cifra exacta. De hecho, cuando se acercan a Jesús, maestro, que debo perdonar a mi hermano hasta 7 veces. No, 70 veces 7. Quiere decir una infinidad, no tienes que contarlo. Los números son simbólicos. Y el símbolo de los números es el que nos da a nosotros la plenitud de la exégesis de ese texto bíblico. Porque si tú piensas, bueno, se van a salvar 144,000, pero entonces, ¿cómo es que Dios sabe hasta qué punto cuál va a ser el 143,999 para después
el último salvado y después ahí cerrar la puerta. No, no, esa no es la imagen de Dios. Esa es una imagen de religiones que no son religiones, que son sectas. Acuérdense que las sectas son reducidas. Las sectas son siempre la cerrazón, la limitación, ¿ok? Las sectas son las que limitan. La iglesia no, la iglesia es amplia. Acuérdense de la palabra sectario. Sectario quiere decir un sector, un grupo pequeño, reducido, encerrado, donde solamente ellos caben. Dios no es así. Dios no mira las cosas de esa manera. Dios es apertura, por eso es que la iglesia es apertura, por eso es que la iglesia es expansión. Vamos a hablar también de los cánticos que vienen en el capítulo 4 al capítulo 6 y al 7 prácticamente, antes de hablar de los sellos. Los cánticos del Cordero que son muy interesantes. Fíjense el cántico en el capítulo 4, el versículo 8, donde ahí es donde viene el canto del canto que nosotros hacemos en la misa. Ven como dice santo, santo, santo. O sea, 3 veces santo. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Tú eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado todas las cosas. Por tu voluntad existen y han sido creadas. Este es el canto que hacen los seres vivientes que dan gloria al Señor, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se arrodillan delante de él, 2 ancianos por cada tribu. Se arrodillan delante de él. Es el signo de los ancianos, o sea, de aquellos que estudian la palabra de Dios, que se comprometen con la palabra de Dios y que están delante como teólogos, como ancianos, que se arrodillan delante del Cordero, ¿verdad? Porque no hay nadie por encima de él. Y la parte más hermosa, donde dice, lo adoran y arrojan sus coronas delante del trono. Vean, por más título, por más poder que pueda tener el hombre, al final, el más sabio, el más importante, el que más puede en la tierra, al final arroja las coronas delante del trono del Cordero. ¿Mm? Y cantan este cántico hermoso, ¿verdad? Luego hay un canto también en el capítulo 5, en versículo 10, que lo usamos también para el rezo de las vísperas. Tú eres digno de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre redimiste para Dios gentes de toda raza, lengua, pueblo y nación. Hiciste de ellos un reino de sacerdotes para nuestro Dios, que reinan sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas las alabanzas, el honor, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Vean cómo estos cánticos que son usados por la liturgia, todos tienen su origen precisamente en la palabra de Dios. El Apocalipsis habla de varios cánticos. Incluso hay un cántico en el capítulo 7, donde también esa multitud de toda raza, nación, lengua,
se acercan al Señor y de alguna manera pues lo adoran. Vean cómo en el capítulo 7, versículo 10, también hay un cántico. La salvación se debe a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la gratitud, el honor, el poder y la fuerza sean dados por nuestro Dios. Sean dados a nuestro Dios por los siglos. Amén. Por eso están delante del trono de Dios, día y noche les sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Ya no sufrirán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni el calor los molestará, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los guiará a manantiales de aguas vivas. Y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Vean cómo son, ¿verdad?, tan hermosos estos cánticos del Apocalipsis que los usamos en la liturgia en la actualidad. Quiero que vean también, muy importante, la multitud de los salvados, porque es importante que nosotros también tengamos en cuenta este tema de los salvados, o los sellados, ¿verdad?, del Apocalipsis, como se le llama, que tienen, ¿verdad?, de alguna manera un sentido bíblico muy importante. 3 veces aparece en el libro del Apocalipsis. 3 veces aparece este signo de los 144,000 que se habla mucho, ¿verdad? Los 144,000 salvados. Vean, si ustedes buscan Apocalipsis capítulo 7, versículo del 3 al 8, dice, les decía, todavía no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que pongamos una señal en la frente a todos los que sirven a nuestro Dios. Entonces, Juan que está hablando, ¿verdad? Oí el número de los que habían recibido la señal. Eran 144,000 de todas las tribus del pueblo de Israel. 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de Aser, 12,000 de Neftalí, 12,000 de Manasés, 12,000 de Simeón, 12,000 de Leví, 12,000 de Isaacar, 12,000 de Zabulón, 12,000 de José y 12,000 de Benjamín. Son 12 tribus, 12,000 de cada una de las tribus y por lo tanto nos dan 144,000. En el Apocalipsis 14, versículo 1, nos dice, después vi al Cordero que estaba de pie en el monte Sión, junto a 144,000 personas que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre en la frente. El nombre del Cordero, o sea, el nombre de Jesús, el nombre de Dios también. Su Padre, ¿verdad?, en la frente. Y luego en el Apocalipsis 14, versículos del 3 al 5, nos dice, cantaban una canción nueva ante el trono, ante las 4 criaturas y ante los ancianos. Los únicos que podían aprender la canción eran los 144,000 por quienes se había pagado el precio para ser liberados de la tierra. Son hombres que no se han contaminado acostándose con mujeres, pues son vírgenes y siguen al Cordero donde quiera que él va. Fueron comprados de entre la multitud, entre la humanidad, para que sean una ofrenda de la más alta calidad para Dios y su Cordero. No son mentirosos y no tienen falta. Ojo con esto porque a veces hacen una interpretación los testigos de Jehová muy equivocada de este número 144,000. Vean cómo en el
capítulo 14 del Apocalipsis, versículo 4, dice, son hombres que no se han contaminado acostándose con mujeres. O sea que de alguna manera nos está hablando de vírgenes. ¿Ven? Dice, pues son vírgenes y siguen al Cordero a donde quiera que él va. No creo yo que todos los testigos de Jehová sean vírgenes, porque de hecho muchos se casan. Entonces, es como absurdo identificar a 144,000 como solo las personas salvadas. Ya de por sí, solamente con este versículo 4 del capítulo 14, acuérdense siempre, si quieren dialogar con algún testigo de Jehová, le dicen, vamos a buscar Apocalipsis 14, versículo 4. Y si es un testigo de Jehová que se casó ya, le decimos, bueno, ya tú no eres de los 144,000, porque aquí dice que son vírgenes y siguen al Cordero. O sea, aquí prácticamente no podemos nosotros tener una reducción del modo en el cual hacemos la exégesis bíblica, porque Dios no reduce de esa manera. Dios nos ofrece un mensaje, es un mensaje abierto, liberador, no es un mensaje que restringe. Se van a salvar solo 144,000. Entonces solo van a ser hombres y solo hombres vírgenes que no sean contaminados con ninguna mujer. Sería absurdo pensarlo de esa manera. Recuérdense que nos estamos nosotros refiriendo a textos bíblicos que tienen una exégesis amplia, no una exégesis reducida. Obviamente para los testigos de Jehová, ellos piensan que desde el momento de Pentecostés hasta el día de hoy, los únicos que podrán ser resucitados como seres espirituales serán 144,000. Y ellos piensan que estas personas son ungidas por Dios para convertirse en el pueblo de Israel del cielo. Y obviamente ellos piensan que esto es sinónimo del texto de Lucas 12, capítulo 12, versículo 32, donde nos habla del pequeño rebaño de Dios. Obviamente para nosotros no es de esa manera. Para los mormones, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o de alguna manera como les llaman los mormones, su nombre más común, ellos creen que los 144,000 son los sumos sacerdotes que administran el Evangelio eterno, porque son aquellos que han sido ordenados de toda nación, lengua, pueblo, tribu, etc., por los ángeles a quienes se les ha dado un poder sobre la tierra. Bien creen en este número de 144,000 como un número no simbólico, sino con un número exacto. Entonces tenemos los testigos de Jehová, tenemos la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos también la visión de la Iglesia de la Unificación. Esta es una iglesia que tal vez ustedes no conocen muy bien. No sé si recuerdan a ese subcoreano llamado Sun Myung Moon, que es el fundador de esta secta que se llama la Iglesia de la Unificación, que es una mezcla de credos cristianos con espiritualidad oriental, una mezcla un poco rara. Y Moon es proclamado como el padre de esta iglesia. Ellos creen que los 144,000 representan el número total de santos
que pueden de alguna manera restaurar los pecados de los demás. Y por lo tanto, ellos deben encontrar a estas personas durante la vida y poder entonces dar victoria a Satanás. Todas estas visiones de estas iglesias son unas visiones, como les decía, sectarias, son visiones donde consideran el número como un producto exacto, de la matemática. Cuando la Iglesia Católica considera que los 144,000 es un símbolo para hablar del producto de las tribus. O sea, recuerden que el cristianismo al inicio era un cristianismo basado en Jerusalén, en las tribus, en judíos que se convertían al cristianismo. Pero eran un grupo muy pequeño. Y obviamente esas tribus de alguna manera se expandieron por toda la tierra y la fe se expandió por toda la tierra y ya no podemos considerar de que hayan como elegidos específicamente de las tribus de Jerusalén, cuando precisamente en Israel es donde menos cristianos hay en el mundo. No hay tantos cristianos como hay en otras partes del mundo. Entonces no podemos hablar de 12,000 de cada tribu, cuando las tribus de Israel solamente se pueden enmarcar en un contexto geográfico de Israel. La fe se ha extendido a todas partes del mundo. Entonces podemos hablarle claro a los hermanos evangélicos de cualquier tipo que sean y poder sentar las bases de nuestra fe. Nuestra fe no es una fe sectaria. Tenemos que hablar siempre de esa manera. La iglesia es una iglesia abierta. Papa Francisco lo repetía. Papa Francisco constantemente lo repite. No podemos decir, a la iglesia puede entrar este y el otro porque son santos, etc. El Papa decía, no cierren las puertas de la iglesia a las personas. La iglesia es madre y la iglesia no está hecha solamente para los santos, sino también para los pecadores y tiene que estar abierta también para los pecadores. Y entonces, como iglesia católica, nuestra mentalidad de salvación tiene que estar, primero, antes que nada, cero números. Números son signos. Los números son simplemente signos. Nosotros nos basamos en la salvación más que nada en la misericordia de Dios. Es una unión entre misericordia de Dios y esfuerzo del alma del hombre. Porque obviamente también el hombre tiene que poner de su parte, sino de lo contrario, ¿de dónde viene la salvación si el hombre no abre su corazón a la salvación? Entonces viene de un trabajo muy interesante entre Dios y el hombre. Dios con su misericordia infinita que perdona, que santifica, que ofrece el camino de la santidad. Y el hombre que decide. El hombre decide si va a ser, va a caminar por el camino del Señor, va a querer la salvación, va realmente a optar por el Señor, o sin embargo, se aleja. El hombre decide. El hombre tiene en sus manos las decisiones. Y Dios, en su infinita misericordia, no cierra las puertas a nadie. No cierra las puertas al número 144,001. No la cierra en lo absoluto. De hecho, hay de toda raza, lengua, pueblo y nación, personas que están al servicio del Señor y que viven al servicio del Señor. Capítulo 12 del Apocalipsis, muy famoso. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol con el vestido, o sea, el sol como vestido, con una luna a sus pies
una corona de 2 estrellas en la cabeza. Recuerden, es el número 12, son las tribus de Israel. Pero también es el producto entre 3 por 4, que es 12. Recuerden siempre ese simbolismo. La mujer estaba encinta, gritaba por dolores de parto, por el sufrimiento que va a dar a luz. Luego apareció en el cielo otra señal, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el cual ha de gobernar a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue quitado y llevado ante Dios y ante su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un lugar para que allí le dieran de comer durante 1270 días. Después una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo, y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Entonces se oyó una voz fuerte que decía, y este es uno de los cánticos más bellos del Apocalipsis: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Alégrense, pues, cielos, y ustedes que viven en ellos. Pero ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furia. Vean qué hermoso, porque este cántico nos habla de la salvación. Nos habla del momento en el cual el demonio ha sido derrotado, que era el que, como dice el cántico, el que nos acusaba ante nuestro Dios día y noche. En otras palabras, es el que presentaba nuestros pecados delante de Dios, nos acusaba de nuestros pecados, porque Él es el tentador. Y lo interesante de este texto bíblico es que está en un contexto de martirio. O sea, recuérdense que Juan se salvó del martirio porque estaba en la isla de Patmos, pero la iglesia no estaba tan tranquila. La iglesia estaba en una situación de persecución bastante fuerte, especialmente en Roma. Recordemos la persecución de Domiciano, de la cual habíamos hablado anteriormente. Pero no solamente esa, la de Nerón, que fue una de las más fuertes. Y donde nos dice en este cántico que nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero. O sea, está hablando de los mártires, pero con la sangre derramada del Cordero, o sea, con la sangre de Cristo, que es con quien se vence al pecado. Dice, y con el mensaje que ellos proclamaron. Acuérdense que es un mensaje de salvación, un mensaje de Dios. Es un mensaje de redención. Y dice, no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. ¿Por qué? Porque en el martirio, los mártires entregaban su vida, estaban dispuestos a morir. No es que quisieran morir, no es que quisieran morir, no querían morir, nadie quiere morir. Pero ellos entregaban su vida por Dios, para proclamar la palabra de Dios, para decir delante del emperador, delante de los guardias romanos, no tenemos miedo de perder nuestra vida. Si nos van a matar, que nos maten, pero no vamos a dejar de creer en Dios. Y esta es el nombramiento que hace Juan
en el Apocalipsis, recordándonos que estaban pasando por una situación bastante fuerte, bastante difícil. Y él tiene la visión de los mártires, que con la sangre del Cordero, fíjense que los mártires casi siempre se dibujan con una copa con sangre, pero en realidad es la sangre de Jesús, la sangre del Cordero, por la cual ellos lucharon hasta derramar su propia sangre. ¿Ok? Muy bien. Bueno, yo creo que hemos abarcado bastante. El Apocalipsis tiene también muchas otras cosas para mirar. Esto de la mujer encinta, la imagen que tenemos de María, pero la imagen también que tenemos de la iglesia, como madre de Dios, como madre que espera. Y bueno, pues yo creo que la imagen mariana es una imagen muy hermosa. Recuérdense que María es la madre de la iglesia, es el símbolo también de la iglesia. Y por lo tanto, es la imagen de esa mujer que da luz al Cordero, que es precisamente el sentido de este texto cuando dice la mujer dio a luz un varón, que es el que está destinado para gobernar a todas las naciones con cetro de hierro, o sea, con fortaleza, con firmeza, gobernar a las naciones con cetro de hierro. Muy bien, vamos entonces a terminar nuestra clase de hoy. Ya nos quedan apenas 15 minutitos para los avisos. Que yo sé que Vanessa tendrá muchos avisos que darle porque es nuestra última clase, porque hay que recordar, ¿verdad? Lo que vamos a tener, ¿verdad? Y cómo vamos a recomenzar de nuevo con nuestras clases el próximo semestre. Bueno, ustedes saben que de más está decirle que les espero el próximo semestre con las nuevas clases. Ya ustedes culminan lo que es la introducción a la Biblia. Recuérdense que cuando terminamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que estamos haciendo nada más es una introducción a la Biblia. Después vamos a ir estudiando cada uno de los libros. Este mismo libro del Apocalipsis es uno de los libros que tendremos que estudiar. Tal vez no sea de los primeros porque el Apocalipsis es un poquito difícil y tal, pero sí, nos va a tocar estudiarlo también en profundidad, hacer exégesis bíblica de cada uno de estos textos. Entonces, ya ustedes culminaron el curso, ¿verdad? Con el día de hoy culminamos el curso de la introducción a la Biblia, introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento, que nosotros le llamamos Biblia 1, Biblia 2, pero después vamos a hacer los cursos específicos de cada uno de los libros. Haremos un curso de Hechos de los Apóstoles, haremos que es tan importante y tan descuidado muchas veces, que lo leemos poquito, un curso sobre Apocalipsis para entenderlo bien en profundidad, haremos cursos de cada uno de los libros importantes de la Biblia para poder estudiarlos, ¿verdad? Cada uno en su profundidad. Entonces, les dejo con Vanesita. Sigan con esa idea, ese ímpetu, ese deseo de aprender más del Señor, de seguir profundizando en la palabra de Dios para que el Señor siga manifestándonos su gracia, su misericordia a través de su palabra. Yo les voy a dar la bendición y que tengan una linda noche. El Señor esté con ustedes. Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan una linda noche. Gracias, Padre.